El día de hoy reiniciamos con las conferencias del Foro CEL, Foro del Colegio de Economistas de Lima. Y para el día de hoy tenemos un tema muy especial sobre China y Asia en la actual coyuntura económica internacional. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario internacional que se viene? Y para ello tenemos al brillante expositor don Carlos Alberto Aquino Rodríguez. El economista Carlos Alberto Aquino Rodríguez estudió economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1985 recibe una beca del gobierno japonés para continuar sus estudios de posgrado. Estudió ahí el idioma japonés en la Universidad de Osaka, de lenguas extranjeras, para luego seguir con sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Kobe, en Japón. Es especialista en economía y política asiática. Fue el primer traductor oficial del idioma japonés en el Perú y el único hasta el 2001. Ha sido 2 veces profesor visitante, primero en la Universidad de Tohoku Gakuin en Sendai, 2001, en el 2002, y luego en la Universidad Nacional de Yokohama en 2003. Actualmente es director del Grupo Asia y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde enseña el Seminario de Economía Asiática. Ha continuado su vínculo en la realidad asiática mediante cursos, conferencias y congresos que realiza en diferentes países de la región como China, Taiwán y Corea, lo que permite mantenerse constantemente actualizado. Con ustedes, el economista Carlos Alberto Aquino Rodríguez, a quien le tributamos un voto de aplauso. Sí, al podio. Sí, mejor así porque quiero ver lo que está... Bien, en primer lugar, buenas noches a todos ustedes por su tiempo y agradeciendo, por supuesto, al Colegio de Economistas por la oportunidad que me da para poner este tema. Bueno, en realidad yo acabo de regresar hace 2 semanas ya, ¿no? De Asia. Estuve 6 meses y 10 días en Taiwán. Estuve en una universidad allí haciendo una investigación sobre integración económica en el Asia Oriental, viendo específicamente cómo China está, qué papel tiene China en esta integración económica. Y durante ese tiempo he tenido la oportunidad de viajar, aprovechando que está muy cerca, ¿no? He estado en Corea, he estado en China y he estado en Japón 2 veces en estos 2 últimos meses, ¿no? Y bueno, es la 5ª vez que voy a Taiwán, la 6ª vez que visito también Corea, China y bueno, Japón he ido muchas veces. Y bueno, cada vez que voy a Asia me quedo sorprendido de la velocidad de crecimiento que hay, ¿no? Entonces quiero contarle un poco esas experiencias que he tenido y en este contexto pues de Asia, China y Asia en la economía mundial. La presentación va a tener este desarrollo y bueno, empecemos entonces. Siguiente, por favor. Bien, yo creo que todo el mundo más o menos tiene ya el conocimiento de que la economía mundial está experimentando cambios muy importantes, ¿no? En los últimos 20 años estos cambios se han acelerado y este cambio, ¿qué implica? Que en realidad el crecimiento económico de estas 2 últimas décadas está siendo liderado por las economías en desarrollo, principalmente las economías emergentes, que vamos a ver ahorita en el gráfico, y por otro hecho, ¿no? Que también se está confirmando una transferencia al centro de poder mundial
económico, pero también en los otros aspectos será gradualmente, desde Occidente hacia el Oriente, ¿verdad? Y obviamente China está en el centro de este movimiento, ¿sí? A ver, veamos algunas estadísticas. Siguiente. Primero, este es un cuadro de... Hay una revista del... Ustedes saben que lo bueno de... Yo siempre le comento a mis alumnos, yo en la Universidad de San Marcos, yo estudié en San Marcos, enseño en San Marcos, yo enseño 2, 3 cursos, enseño teoría del comercio, pero también enseño seminario de economía asiática, ¿no? Es un curso que está incluido en la currícula. Somos la única universidad, creo yo, en el Perú que incluye el seminario de economía asiática en el sílabo de la carrera. Desde hace 2 años estamos enseñando ahí. Y bueno, le digo a mis alumnos que ustedes tienen la suerte de vivir en esta época donde la información está bastante disponible, ¿no? Cuando yo estudié en San Marcos tenía que ir a las bibliotecas, conseguir libros, y a veces las bibliotecas no están muy actualizadas, pero ahora en realidad ustedes tienen esta maravillosa herramienta de internet y pueden conseguir mucha información. Por ejemplo, este cuadro lo he tomado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio publica estadísticas, estudios, investigaciones sobre el desarrollo de la economía mundial, y el Fondo Monetario Internacional tiene una revista que se llama Finanzas y Desarrollo, que sale cada 3 meses, y en el último número de septiembre de este año ha salido. La revista está en inglés, pero también está en español. Entonces ustedes pueden ver, ingresen al Fondo Monetario Internacional, pongan revista Finanzas y Desarrollo. En el último número ha salido un estudio justamente sobre la globalización y todo lo demás, ¿no? Habla también de China, hay 2 artículos sobre China, ¿no? Pueden ver eso. Bueno, entonces en esta revista ha salido este cuadro. Bueno, hay varios cuadros que he tomado este acá. Y miren, ¿qué es lo que está pasando? No hay puntero, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Miren, ustedes pueden ver, fíjense por favor en el movimiento de la economía mundial de los años 90 en adelante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la línea azul es la línea de los países avanzados. No estamos hablando de los países industrializados. Aquí estamos mencionando América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa principalmente, y también Japón, ¿no? Y también estamos mencionando los países en desarrollo, que también está incluido el Perú, los países del hemisferio sur principalmente, ¿no? Pero también los llamados países emergentes, que en los últimos años están dando mucho que hablar. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Indonesia, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de China, estas economías emergentes que están creciendo a altas tasas. Entonces, lo que ustedes pueden ver, miren ustedes, es que desde 1990 en adelante, en realidad, las economías... bueno, gracias, muchas gracias. Pero no, perfecto. ¿Funciona? Sí. ¿Aló? Ahora, creo que sí. Ok, gracias. Parecía que... Ok, gracias. Ya. Entonces, miren, mejor dicho, hasta el año 90, los países que más crecían en el mundo eran las economías avanzadas, las economías industrializadas. Y por debajo estaban el resto de países. Pero ustedes pueden ver que claramente se nota que desde los años 90 en adelante los que más crecen son las economías en desarrollo, específicamente las economías emergentes, ¿no? El caso más dramático probablemente se vio, vamos a ver un cuadro, en la crisis del año 2008-9, pues en la gran crisis financiera internacional, ¿no? Cuando quebraron instituciones financieras en Estados Unidos y todo lo demás. Miren cómo dramáticamente cayó las economías industrializadas, pero las economías emergentes también cayeron, pero en promedio no crecieron negativamente como en el caso de las economías desarrolladas. Entonces, se ve que en los últimos años el crecimiento económico en realidad está siendo liderado por las economías desarrolladas, en desarrollo, perdón, y las economías emergentes, y las economías desarrolladas ya no crecen. O sea, hay una serie de razones que explican obviamente eso. Ya son economías que han crecido por mucho tiempo, muchas industrias ya no son competitivas, su población está envejeciendo y muchas cosas más, ¿no? En cambio, las economías desarrolladas, especialmente las asiáticas, como vamos a explicar ahorita, tienen todo lo contrario, ¿verdad? Segundo, la siguiente puedes pasar, por favor. Miren acá hay 2 cuadros que les voy a presentar. Este es el cuadro que se publicó hace 1 año y medio
Y les presento porque ustedes saben que en 2008 se desató una crisis tremenda y la economía mundial en 2009 decreció, fíjense ustedes. Estas son estadísticas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Miren, la economía mundial decreció el año 2009 menos 0.5. Miren cuánto decrecieron las economías avanzadas. Ahí tienen ustedes, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón también decreció bastante. Pero miren ustedes, las economías emergentes y en desarrollo que hicieron 2.8. Imagínense ustedes si las economías en desarrollo emergentes hubieran decrecido, el decrecimiento de la economía mundial hubiera sido mucho mayor. Entonces, ¿qué amortiguó la caída? Miren ustedes cómo decreció las economías desarrolladas, pero lo que amortiguó la caída fueron el crecimiento de las economías en desarrollo emergentes. Y dentro de esas economías en desarrollo emergentes, ¿quiénes son las que destacan? Obviamente los países del Asia, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Incluso la región latinoamericana, que está muy ligada a las economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa, sufrieron un golpe bastante fuerte. México fue caso extremo, ¿no? Ustedes saben que en México el 80% o más de lo que exporta a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos cae, México se cae, ¿no? En cambio, miren ustedes en Asia cómo crecieron, y obviamente ahí destaca China, ¿verdad? Entonces, en 2009 se vio claramente que en realidad las economías... Antes, ¿recuerdan ustedes hace 20 años? Había una frase que decía, si Estados Unidos estornuda, Latinoamérica se agripa. Bueno, eso sigue valiendo para México, ¿no? Porque México está tan ligado a Estados Unidos, pero eso ya no es el caso para muchos países, ¿no? Entonces ya el peso de las economías avanzadas está disminuyendo. No es que desapareció, por supuesto nos afecta que Estados Unidos no crezca, que Europa no crezca, pero la influencia es mucho menor, ¿no? Pero en el caso de Asia eso es mucho menor, ¿no? Entonces miren ustedes el crecimiento asiático, no solo China, sino también está la India. Incluso lo sorprendente es que el año 2010 India creció aparentemente más que China. Pero bueno, esta es una estadística publicada hace 2 años. Veamos una estadística reciente, la más actual. La siguiente, por favor. Esta es la reciente que ha sacado, ahí está, julio de este año. Miren ustedes. Este año 2012, ¿no? Mucha gente, bueno, alguna gente habla de crisis, ¿no? Crisis económica internacional. Pero en realidad la crisis económica internacional aparentemente está localizada en el área europea. Bueno, es terrible lo que va a pasar en Europa, ¿no? Miren ustedes. Europa va a decrecer menos 0.3. Si ustedes analizan la economía española, también va a caer. Incluso la alemana, que se supone que es muy fuerte, va a caer, ¿no? Pero miren las otras economías. En las economías desarrolladas, en términos globales van a crecer 1.4, porque Estados Unidos va a crecer 2%. Pero en realidad lo que está elevando el crecimiento económico mundial, miren, el crecimiento económico mundial sería 3.5. ¿Cuáles son? Son las economías otra vez emergentes y en desarrollo, ¿no? Y obviamente otra vez, ¿qué economías destacan ahí? Obviamente China y la India. Latinoamérica también está creciendo, pero claro, el liderazgo lo tienen las economías asiáticas. Entonces es lo que queremos llegar. O sea, Asia se está destacando nítidamente en este contexto donde hay un crecimiento menor de la economía mundial comparado con los últimos años y hay una recesión en Europa. Entonces lo que está levantando el crecimiento, el promedio del crecimiento económico mundial, ¿quién es? Es Asia, ¿no? Y China está en el centro de eso, ¿ok? A ver, sigamos avanzando. Siguiente estadística. Esta es una estadística publicada hace 4 años. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Del Banco Mundial. Todas las estadísticas son del Banco Mundial, del Fondo Monetario, a menos que se indique lo contrario. Miren, esta estadística yo la uso mucho porque esto muestra una cosa muy interesante. O sea, no es que Asia esté creciendo ahorita. Asia en realidad, si uno examina los últimos 40, 50 años, Asia está creciendo. Lo que llama la atención es que, claro, China se ha incorporado a este crecimiento, pero Japón ya crecía, Corea ya crecía y otras economías como Taiwán, Hong Kong, Singapur crecían. Entonces, miren acá, este cuadro muestra en forma nítida ese aspecto. Muestra el crecimiento en términos de barras en varias décadas, ¿verdad? La década del 80, la década del 90, la década pasada, esta década que son proyecciones en la próxima década, ¿verdad? Miren, aquí están las economías de altos ingresos desarrolladas, aquí están las economías del Asia-Pacífico, donde está China, donde está Taiwán, donde está Hong Kong, Singapur, muchas economías del este asiático, del Asia Oriental. Bueno, aquí está China por su cuenta, y miren ustedes Latinoamérica.
Entonces, ustedes pueden ver que en realidad el crecimiento económico de Asia ya es desde hace mucho tiempo. Aquí está solo del 80. Y aquí se destaca porque en los 80 fue una época crítica para el mundo, ¿no? Recuerdan la famosa década perdida, miren ustedes, en Latinoamérica no creció. En cambio, los asiáticos continuaron creciendo. China recién se incorpora a altas tasas de crecimiento económico cuando empezó sus reformas, que vamos a hablar un poquito más adelante, al fin de los años 78, pero ya los países asiáticos de los años 60 empieza el rápido crecimiento de Corea, por ejemplo, de Taiwán, ya estaban creciendo. Entonces China un poco se incorpora a ese ritmo de crecimiento y en cierta forma, como veremos, China en cierta forma ha seguido ciertas pautas, ciertas tendencias, ciertos aspectos, características del desarrollo económico del resto de las economías de Asia, ¿verdad? Entonces, no es que Asia esté creciendo, Asia está creciendo. Si uno revisa la historia económica de los últimos 40, 50 años, Asia es la región que más ha crecido, Asia es la región que más crece y todo indica que Asia será la región que más crecerá en el futuro. Ahora con la incorporación de China y la India, entre otros países, ¿sí? Siguiente. Bien, entonces China llama mucho la atención. Lo que pasa es que cuando uno abre China, justo conversaba con aquí algunos colegas, en realidad cuando uno abre China tiene que un poco cambiar su esquema mental, ¿no? Me comentaba que el Perú, pues, Latinoamérica, nosotros jugamos en la Liga Italichines, pero China está en las grandes ligas, ¿no? China es un país, primero, que tiene una población inmensa. China tiene... ¿Cuántas población tiene? Tiene más de 30 veces, 40 veces más población que el Perú. Es un país que tiene 5.000 años de historia y no se olviden que China, durante muchos siglos, del siglo V al XVI, por lo menos fue la potencia más adelantada del mundo, ¿no? Entonces, en realidad, yo, cuando me preguntan, es increíble cómo China crece, es impresionante. Yo le digo, en realidad lo que China está haciendo está recuperando el sitial que tenía en la economía mundial. China era una potencia, pero ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de crecer? ¿O por qué Occidente le ganó la carrera? Vamos a ver eso. Entonces, por lo menos hasta el siglo XVI, hasta la época de los grandes descubrimientos, cuando Cristóbal Colón descubre América y los occidentales, los europeos, se dedican a conquistar el mundo, China era la potencia más adelantada de la Tierra, ¿no? No es necesario repetir, ustedes lo saben por los estudios. China tenía la brújula, el papel, la pólvora, siglos antes que los europeos empezaran a usarlo, ¿no? No solo eso, quizás muchos no sepan, pero hacia comienzo del siglo XV, un almirante chino, Shen He, cuentan que hizo varios viajes intercontinentales. Hace 10 años, exactamente, en 2012, en 2013, salió un libro publicado por un marín inglés diciendo, el título del libro era 1422, creo que era, el año que China descubrió América. Se supone que 70 años que Cristóbal Colón. Según este señor, este almirante, o los que le sucedieron, en esos 20 años casi que viajaron de comienzo del siglo XV, hicieron viajes intercontinentales que llegaron incluso hasta el continente americano. Bueno, eso no está demostrado por la historia, pero que sí está demostrado que los chinos viajaron por lo menos por la India y hasta el sur de África, ¿verdad? Y en barcos que eran 4 veces más grandes que las carabelas de Cristóbal Colón. Ahora, la gran incógnita es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? China se cerró al mundo. China se cerró al mundo a partir del siglo XVII y a partir del siglo XVIII empieza la revolución industrial y Occidente le gana la carrera. Entonces yo siempre les digo, ¿no? O sea, uno no debe sorprenderse de que China crece tanto y se va a convertir en la primera potencia en el mundo. Lo que debe sorprender es por qué China, ¿no?, que era la primera potencia en el mundo, dejó de serlo y se encerró. Eso es un tema de mucha discusión, pero la cuestión fue esa. China se encerró al mundo. No solo eso, incluso cuentan que el emperador, después que regresaron los barcos, 4 o 5 viajes que hicieron, ordenó quemar todos los barcos y China nunca más se aventuró a hacer viajes intercontinentales, ¿no? Pero si China hubiera continuado viajando, probablemente, le contaba a algunos, China hubiera conquistado todo el mundo y seríamos colonia de China, y hubiéramos sido colonia de España y otros países, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, es un tema. Lamentablemente China se cerró al mundo. Y bueno, la revolución industrial empieza en Occidente, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, este es un dato. Miren ustedes, incluso hasta el año 1820, China tenía 1/3
la economía china representaba 1/3 de la economía mundial. Pero lamentablemente China se cierra al mundo, la revolución industrial empieza en Occidente, China comienza a ser invadida, guerras civiles, revoluciones, y China cayó a un punto más bajo. Pero China se está levantando, pues, y China va a recuperar lo que tenía por el peso de su población, de su historia y todo lo demás, ¿verdad? Siguiente. Esta es otra estadística más reciente de la revista The Economist. Miren ustedes, aquí mide el peso del Producto Bruto Interno y también el peso del comercio y de las exportaciones de capital. Miren ustedes, en el año 1870, ya la revolución industrial tenía un siglo. ¿Quién es el país más adelantado del mundo? Inglaterra, obviamente, ¿no? La revolución industrial empezó ahí. O sea, conversaba justamente con unos colegas, ¿por qué Inglaterra, que tenía una fracción de la población china, cuando empezó la revolución industrial pudo ser una economía más grande en China? Porque la revolución industrial representó un cambio importante, pues, en la correlación de fuerza en el mundo, ¿no? Hasta antes de la revolución industrial, el país que tenía más población obviamente tenía más producción, porque la producción era manual, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con la revolución industrial se compró la máquina. Entonces, una persona que tenía una máquina, un telar, podía hacer, pues, por decir, 10 vestidos más que 10 personas que solo tenían su fuerza física o sus manos para trabajar. Entonces, la revolución industrial cambió toda la ecuación. Ya el país que no tenía mayor población no era el que iba a tener mayor economía, ¿no? Entonces, y las cosas fueron así, pues, ¿no? Miren ustedes, Inglaterra, Alemania, Francia, después ingresa Estados Unidos, Japón, Alemania. Se supone que ahorita estamos aquí, Estados Unidos, China, Japón, pero todo indica que hacia el año 2030 China volverá a ser, incluso antes. Este es un consolidado, pero si uno mira al nivel del tamaño del PBI, es seguro que China antes de ese año será la mayor economía del mundo. Entonces lo que está sucediendo es que China está recuperando en cierta forma el sitial que tenía antes, ¿verdad? Siguiente. ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo sucedió así? Entonces, ahora, no se olviden que no solo era China, no solo era China. En realidad, hace 500 años India también era una gran economía, y lo va a ser. De hecho, en los próximos 30 años hay una discusión de quién será la economía más grande del mundo, China e India, hay una discusión sobre eso, ¿no? Entonces, no es solo China, es la India también, y es Asia en general. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? Por la población, pues. Es por la población, ¿no? Comentamos hace un momento, en realidad ahorita lo que define el peso de una economía es la población, es los consumidores, es la fuerza de trabajo, es la mano de obra. Si dos países tienen, si hay un país A que tiene 10 millones de personas, si hay un país B que tiene 20 millones de personas, como decimos los economistas, ceteris paribus, y todo lo demás permanece igual, el país que tiene más de 20 millones de personas será el que... Se decía que el país que tiene mayor población va a tener mayor poder económico, porque si todo lo demás permanece igual, si tienen la misma tecnología, si tienen acceso a la misma tecnología, obviamente el país que tiene más población va a ser más grande economía. Y eso es lo que está sucediendo en China, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué China, Asia, está recuperando el sitial que tenía en la economía mundial? Primero porque Asia se ha embarcado, primero porque Asia tiene la mayor población en el mundo. Ustedes recuerden, ustedes no se olviden que los países asiáticos Asia concentra casi el 60% de la población mundial. Solo China y la India tiene, bueno, quizás un poquito menos, ¿no? Quizás tiene 35%, 36% de la población mundial, ¿verdad? Primero. Segundo, es que Asia se embarcó en la globalización y Asia está teniendo los mismos instrumentos que le permitieron a Inglaterra primero y a Estados Unidos después y a Japón después avanzar y crecer económicamente. Y tercero, especialmente, ¿qué es lo que explica? Una de las razones principales que explica por qué crece tan rápido. China ha crecido en los últimos 33 años a una tasa promedio anual de 10%, algo que no tiene parangón, comparación en la historia mundial, es que invierte mucho. Como vamos a ver una data, realmente invierte, si China crece el doble que crece en muchos países, es porque China invierte el doble. El Perú, por ejemplo, en los últimos años está invirtiendo recién 25%, hace 20 años no invertimos en el 15%, pues China invierte casi 50%, entonces es obvio que China crece el doble. ¿No? Es cuestión de invertir. Entonces, por estas razones, ¿no? Porque Asia tiene la mayor población en el mundo, porque Asia se embarcó en la globalización
que le permite adoptar tecnología extranjera, ver los mercados extranjeros, y porque invierte mucho en su desarrollo, está creciendo bastante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Asia está recuperando el sitial que tenía en la economía mundial. No debemos sorprendernos. Repito, lo que debe sorprendernos es por qué China e India, que estaban arriba, cayeron. Eso debe sorprendernos. Lo que está sucediendo ahorita, están recuperando lo que tenían, ¿verdad? Siguiente. Por ejemplo, una data básica es esto, pues. ¿Dónde están los consumidores? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está la mano de obra? Está donde los países que tienen más población. Y todo indica que, obviamente, como ustedes ven claramente en este gráfico, dice, ¿no? Proyección de la población, dice, ¿no? Fuente o ¿dónde están sus consumidores? Asia, miren ustedes. Miren, en el año 2010, ahora, Asia, ¿cuántas gente son? 4.1 mil millones de personas. El segundo más grande, ¿cuál es? África, 1.000 millones de personas. El tercero es Europa, ¿cuántos serán? 800 millones de personas. El cuarto es Latinoamérica, por ahí cerca, ¿no? Después América del Norte. Asia, pues. Asia. Y eso va a proyectarse en los siguientes 20 o en los siguientes 50 años que vienen. Entonces, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está la mano de obra? Está en Asia. ¿Ok? Segundo, al siguiente, por favor. Primero, veamos algunas estadísticas republicanas. Actualmente, 3 de las más grandes economías del mundo son del Asia. Y se calcula que hacia el año 2020, aquí nomás unos 8 años más, aparte de China, Japón e India, que ya son 3 de las economías más grandes del mundo, se unirán Corea e Indonesia. Ahora, lo interesante de Asia es que en realidad ellos crecen y su crecimiento literalmente lo sentimos todos. ¿Por qué? Porque Asia ha adoptado un modelo de desarrollo que ya fue antes adoptado por Japón, después por Corea y las demás economías y ahora por China. Es que se orientaron mucho de su industrialización al comercio exterior, ¿no? Son grandes exportadores. Entonces, mientras más producen, mucho de esa producción lo exportan, ¿verdad? Entonces, al exportar obviamente sentimos el crecimiento, ¿no? Sentimos el crecimiento, las empresas sienten la competencia y todo lo demás. No solo eso, ¿no? Como veremos después en el caso del Perú, nosotros sentimos la presencia asiática ya sea en todos los productos que tenemos, desde cosas muy simples como textiles hasta cada vez autos que vienen de China o de Corea, y también como importadores, ¿no? Si el Perú está viviendo unos momentos bastante interesantes, es porque en gran medida los precios de las materias primas están altos. ¿Y por qué? Porque China demanda, pues India demanda, ¿no? Ustedes saben que leía que el 2/3 de las importaciones de hierro en el mundo en los últimos años viene de China. China importa la mitad del cobre del mundo, China importa la mitad de la soya en el mundo. Impresionante, ¿no? China importa en principio 1/3 de todos los minerales que se han importado en el mundo en los últimos años. Entonces la demanda de China es inmensa, ¿verdad? Entonces su presencia se siente, ¿no? Ya sea que gracias a su ingente mano de obra produce productos muy baratos y nosotros nos beneficiamos como consumidores de los precios bajos de esos productos, pero también algunas industrias se podrían perjudicar por la competencia de productos baratos, o también lo sentimos porque vendemos mucho esos productos a esos mercados. Entonces se siente ya sea como su papel de exportadores o importadores. No solo eso, Asia por su por la gran población que tiene, con la mano de obra barata que tiene, y China específicamente se está transformando, sino ya en mucho sentido, en la fábrica del mundo, ¿no? Muchas empresas van ahí a producir por lo barato de la mano de obra en esos países, ¿verdad? Siguiente. Aquí está, por ejemplo, aquí está la estadística. Estas son estadísticas del Banco Mundial, las más recientes que hay. El Banco Mundial publica el informe sobre el desarrollo mundial todos los años, esta es la última que ha sacado. Estadísticas del 2010. ¿Quién es la economía más grande del mundo? Estados Unidos. Este es en términos nominales de dólares. Si uno lo mide por otros índices que los economistas utilizamos, como la paridad del poder adquisitivo, que mide la capacidad real del dólar, por ejemplo, obviamente China está primero, India está segundo. Pero en términos nominales, el orden es así, ¿no? Estados Unidos, China, Japón, India, Corea, pero fíjense, la tasa que crece Corea, obviamente en unos años más va a ingresar al ranking de los 10, y Indonesia es probable que ingrese también en los próximos
años, ¿verdad? Entonces, los asiáticos escalan posiciones en el orden de las economías del mundo. Y miren la tasa que crece, fíjense ustedes. La última década pasada, 10.8, 8%. Bueno, Japón es una economía desarrollada, ¿no? Japón tiene también algunos problemas particulares. India, Japón, Corea, ¿cuánto crece? Miren ustedes. Indonesia también está creciendo en los últimos años 6%. Tasa interesante, ¿verdad? Siguiente. Miren, aquí pueden ustedes ver el peso que los asiáticos tienen en el comercio internacional. ¿Quién es el país que más exporta en el mundo? China. 1.899 billones de dólares, o 1.899 mil millones de dólares. Es increíble, es el mayor exportador en el mundo. El primero, el cuarto es Japón, el séptimo es Corea, otro país asiático, Hong Kong, China. Bueno, Hong Kong es parte de China, pero se maneja en forma independiente, ¿no? Pero lo interesante de Hong Kong es que mucho de lo que Hong Kong en verdad exporta son reexportaciones, ¿no? ¿Qué significa? Que en realidad mucho de lo que Hong Kong exporta no es lo que produce ahí, sino lo trae de algún lugar, trae mucho de China, le pone su etiqueta de Hong Kong, made in Hong Kong, y se lo vende a otros países, ¿no? Después tenemos Singapur, lo mismo, ¿no? Porque en realidad ustedes visitan Hong Kong, Singapur, no tienen ni 1000 kilómetros cuadrados, tienen cada lugar. Hong Kong no tiene ¿cuánto? Tiene 5 o 6 millones de habitantes, o perdón, 8 millones, Singapur no tiene ni 5 millones, imaginen ustedes lo que exportan, ¿no? Pero mucho obviamente son reexportaciones, ¿verdad? Después tenemos, bueno, Taiwán, Taipei chino se llama, India también está. Entonces, el peso de los asiáticos en la economía mundial, realmente en el comercio mundial, es bastante grande. Pero no solo como exportadores, miren ustedes también como importadores. China es el segundo importador más grande del mundo. Ahora, si ustedes examinan qué es lo que exporta a estos países, bueno, China el 90 y pico % son productos manufacturados, lo mismo Corea, lo mismo Japón, lo mismo Taiwán, lo mismo India, ¿no? ¿Y qué es lo que importan? Bueno, muchos de esos países no tienen materias primas, importan materias primas, pero también importan maquinarias y partes y componentes que utilizan en la producción y ensamblado de productos que luego también exportan. Entonces, como decía, el crecimiento económico asiático literalmente lo siente a todo el mundo, porque son grandes potencias comerciales, grandes exportadores y grandes importadores, y el mundo lo siente definitivamente, ¿verdad? Siguiente. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una estadística de quiénes son los mayores exportadores e importadores de manufacturas en el mundo. Ustedes pueden ver el cambio impresionante que había. Fíjense ustedes, en 1990, bueno, no había, estas son estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, que publica estadísticas todos los años, está también en español, la OMC se llama, la Organización Mundial del Comercio. Miren, por ejemplo, China, por ejemplo, en el año 90, China representaba solo, o las exportaciones chinas solo representaban el 1.9% de las exportaciones mundiales de manufacturas. ¿Cuánto representó el año 2000? 4.7. ¿Cuánto representó en el año 2010? 14.8. Y es cuestión de tiempo para que China se convierta en el mayor exportador de manufacturas en el mundo. Bueno, de hecho lo es, ¿no? Aquí aparece la Unión Europea como grupo, pero si ustedes lo dividen como países, China ya es definitivamente o ya debe ser el primer exportador mundial de manufacturas en el mundo, ¿verdad? Miren ustedes, Japón cómo llegó a tener también un papel muy importante, pero el papel de Japón ha decrecido. Miren ustedes también el caso de, bueno, Corea todavía sigue creciendo un poco. Miren ustedes en el caso de Taiwán, esto es muy importante, ¿no? Miren, el papel de Taiwán y Japón como grandes exportadores de manufacturas ha bajado. ¿Y saben ustedes por qué se debe eso? Porque la mano de obra en Japón, en Taiwán es tan cara y muchas de sus empresas han ido a China a producir. De hecho, también muchas empresas coreanas se han ido a China a producir, ¿no? Aunque Corea todavía sigue aumentando su participación en la manufactura del mundo. Bueno, y aquí aparece otra vez pues el famoso ejemplo de Hong Kong y Singapur, pero como les expliqué, en realidad muchos son reexportaciones, ¿verdad? Viene de afuera, le ponen una etiqueta, lo hacen una transformación mínima y lo revenden otra vez, ¿no? Y no solo eso, también como importadores el papel de los asiáticos es muy importante. Miren ustedes en el caso de China, ¿no? Manufacturas. Aquí no se habla de materias primas, ¿no? Repito, ¿qué es lo que compra, por ejemplo, China? Compra maquinaria, partes y componentes que utiliza
en la fabricación de productos para vender afuera o para su mercado interno, ¿verdad? Siguiente. Entonces, eso indica pues que China se está transformando en la fábrica del mundo, ¿no? Bien, brevemente hablemos, porque no, el tiempo es limitado, brevemente hablemos por qué China está llegando a esta situación, ¿no? Sí. Y repito que China ha seguido en cierta forma algún patrón de desarrollo que se hizo en los países asiáticos restantes, pero obviamente con características distintas. China es una cosa especial, ¿no? Miren, ¿qué pasó? China decide a fines del año 78 abrirse a la economía mundial, ¿no? ¿Qué economía tenía China? Hasta el fin del año 78 China tenía una economía zarista donde el Estado tenía la propiedad de los medios de producción, las empresas eran estatales, el gobierno decidía qué producir, cuánto producir y a qué precio vender, ¿no? La oferta y la demanda como tal no funcionaba, sino era una economía dirigida, planificada, que se llama, ¿verdad? En el sector industrial eso sucedía, y en el sector rural habían pues las comunas populares, donde también en cierta forma todo estaba decidido, organizado, no había propiedad privada, no había incentivos privados, los campesinos estaban en especie de cooperativas y bueno, se supone que todo el mundo producía para todo el mundo, pero decían, eso implificaba que no había incentivos propios para producir, porque si uno producía más, en realidad eso debería repartirse entre el resto de la comuna. Y entonces esto, y obviamente era una economía cerrada prácticamente al mundo, ¿no? El comercio con el exterior era mínimo, o negociaba solo con los países socialistas de ese momento, tenía casi nula inversión extranjera, ¿no? Entonces era una economía planificada, cerrada, dirigida, y donde las fuerzas del mercado prácticamente no actuaban, ¿verdad? Pero bueno, China decide que esto no puede seguir así, ¿no? Si el país quiere desarrollarse, dijo, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que aprovechar los mercados mundiales, tenemos que aprovechar la tecnología extranjera, tenemos que aprovechar los capitales extranjeros, y decide pues abrir su economía, ¿no? ¿Qué es lo que hizo China? Introduce varias reformas, de las cuales voy a mencionar 2 o 3 principales. Primero, China empieza con las reformas en el campo, ¿verdad? Obviamente China era un país agrícola, el 80% de la población era campesina. El PIB per cápita en ese año dicen que era $200, el año pasado pues, llegó casi a $4.500. Imaginen ustedes el cambio impresionante que ha habido. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, vamos a desmantelar las comunas populares. En China se supone que no hay propiedad privada en la agricultura, pero a cada campesino se le dio un pedazo de tierra y se le dijo, no, bueno, este pedazo de tierra es para ti, no es tu propiedad, no es que tú lo puedes vender, pero bueno, lo puedes usufructuar, ¿verdad? Entonces tú puedes producir lo que quieras, obviamente una parte me vas a vender a mí, te va a pagar, incluso le mejoró el precio que le pagaba, y dijo, el resto que tú produzcas es para ti. Tú produces arroz, por decirte, una parte me lo vendes al Estado, pero el resto que tú puedes producir es para ti y lo puedes vender a quien quieras. Entonces, obviamente el campesino sentía un incentivo para producir más, ¿no? Porque sabía que si más producía era para su propio beneficio. Antes no, pues antes era una comuna popular, una cooperativa y no había incentivo, porque si producía más tenía que repartirse entre todos, ¿no? Entonces, obviamente el incentivo privado se abre, ¿no? No solo eso, el Estado mejora el precio de compra a los campesinos y también empieza un proceso en cierta forma de modernización de la agricultura. Entonces el campesino tiene incentivo para producir más, los precios mejoran y empieza a mejorar el nivel de vida en el campo, ¿verdad? Pero eso también tiene otro efecto. Obviamente empieza a mejorar la productividad en el campo, el campesino empieza a producir más que antes y se supone que se libera mano de obra para la industria, ¿verdad? Entonces, esta primera reforma económica empieza a elevar el nivel de vida de los campesinos, eleva la producción agrícola, libera mano de obra para el campo y obviamente el campesino al tener dinero, al tener poder adquisitivo, puede consumir productos industriales, ¿verdad? Esa fue la primera gran reforma. La segunda gran reforma tiene que ver con la apertura de la economía al mundo, ¿verdad? Y aquí los chinos empezaron a experimentar. Vamos a experimentar con el capitalismo, dijeron. Empezaron a abrir zonas francas o zonas de procesamiento de exportaciones, usualmente en la costa, cerca de Hong Kong, frente a Taiwán, y dijeron, bueno, vamos a crear una especie de zona libre de comercio donde las empresas extranjeras pueden venir a producir, pueden traer su maquinaria, pueden traerse partes y componentes, sus insumos,
yo les voy a dar todas las facilidades, van a tener puertos, aeropuertos, vías de comunicación, electricidad, agua y todo lo demás. Van a utilizar ustedes la mano de obra barata china y vengan al extranjero, ¿no? Vendan al extranjero. Le dio incentivo, a los primeros años no le cobraba impuestos, le cobró una tasa de impuesto muy baja. Entonces muchas empresas extranjeras ante esa situación vinieron, pues aprovecharon la mano de obra barata y empezaron a exportar al mundo. Entonces, ahora, el gobierno chino fue muy inteligente, comentamos también con sus colegas. En realidad China, en cierta forma, manipuló la inversión extranjera, ¿no? Y eso solo lo podía hacer China, ¿no? China dijo, bueno, ustedes quieren venir a China, tienen que asociarse conmigo, ¿no? Tienen que asociarse con el Estado. Hacen joint ventures, entonces los chinos aprovecharon eso para empezar a tener tecnología extranjera, transferencia tecnológica. ¿Con el aliciente de qué? De que obviamente podían después vender al mercado interno. Al comienzo no, al comienzo la inversión extranjera era dirigida a las exportaciones, pero las empresas extranjeras cumplieron las exigencias del gobierno chino porque se les prometió, años después, como realmente sucedió, que podían vender al mercado interno chino, pero al comienzo era solo producción para el exterior. Entonces empiezan a crecer las exportaciones. Miren, el año 1978-79, China exportó solo 10.000 millones de dólares. ¿Vieron la cifra que exportó el año 2011, no? 1.8 billones de dólares. 180 veces más. ¿Se puede imaginar en 33 años? En 33 años. 180 veces más. ¿Okay? La inversión extranjera cumplió un rol fundamental, ¿no? Primero porque trajo capital. Segundo porque trajo tecnología. Y tercero porque trajo mercados, pues, ¿no? La inversión extranjera es bueno si uno lo sabe usar bien. Primero porque te trae capital, te trae tecnología, te trae conocimientos de cómo combinar la fuerza de trabajo con el capital y obviamente te permite también conocer mercados extranjeros, ¿no? Porque muchas empresas extranjeras ya sabían dónde vender, ¿no? Podían vender en el extranjero, ¿verdad? Entonces esa fue la segunda gran reforma de China, ¿verdad? Traer inversión extranjera para poder aprovechar la mano de obra barata al comienzo que tenía China y exportar al mundo. Otra gran reforma, bueno, ese ejemplo fue muy interesante. Se abrieron primero 4 zonas de procesamiento de exportaciones en la costa, pero después se amplió a otros lugares, ¿no? Porque fue muy exitoso. Otra gran reforma que hizo China fue pues modernizar sus empresas, ¿verdad? Muchas empresas chinas estatales no eran eficientes por varias razones, no porque necesariamente sean malas, ¿no? Sino porque en realidad tenían mucha carga, ¿no? Una empresa estatal en China hace 33 años no solo tenía que pagarle el sueldo a sus trabajadores, sino tenía que proveerle de educación, de vivienda, incluso hasta de hospital, ¿no? Y pensiones, ¿no? Entonces tenían muchas cargas, pero claro, también había un componente de ineficiencia porque no había incentivo para producir más, pues. Ustedes saben que una empresa privada, el gerente tiene incentivo para para que su empresa sea eficiente, porque mientras más eficiente su empresa gana más, ¿no? Si la empresa gana más, él puede ganar más, le pueden dar más dividendos, más acciones, entonces tiene un incentivo para producir más. Los trabajadores también, ¿no? Si una empresa produce más eficiente, los trabajadores pueden ganar más. Pero en China también, en las empresas estatales, en ese momento sucedía lo mismo que en el campo, ¿no? El sueldo estaba asegurado, entonces los gerentes no tenían ningún incentivo para mejorar. Y no solo eso, incluso aunque cuando había beneficios de la empresa, el Estado se los llevaba, no quedaba para reinversión. Entonces, no había incentivos, pues no había un sistema de incentivos en la empresa, así como en el campo no había incentivos con las comunas populares, en las empresas industriales estatales también. Entonces, eso cambió. El Estado dijo, bueno, vamos a hacer algo diferente. Pues, ustedes les voy a dar libertad, ustedes produzcan, si tienen beneficios, ustedes se pueden apropiar parte de beneficio, por supuesto, tienen que pagar también impuestos al Estado, pero cambió ese incentivo, ¿no? Y las empresas se volvieron más eficientes, ¿verdad? Y bueno, y así empezó China a crecer, ¿no? ¿Ok? Ahora, China entonces adopta un sistema de industrialización primero basado en el uso intensivo de su mano de obra barata que tenía, orientado al exterior, donde el Estado tuvo un rol muy importante que cumplir, y tuvo éxito en que incorporó tecnología extranjera, pero los chinos pues, no se olviden que China tiene 5.000 años de historia, los chinos aprendieron muy rápido, y empezaron a surgir competidores nacionales también de las empresas, ¿no? Justamente el objetivo
del gobierno chino de al comienzo no permitir que las empresas extranjeras vendan al mercado interno fue que querían justamente que China pueda fomentar sus propias empresas nacionales para poder competir después con las empresas extranjeras, ¿verdad? Ahora, en China, la economía china ha cambiado mucho, ¿no? La economía china es una economía, en el aspecto económico, es una economía capitalista en el sentido de que hay una economía de mercado, en el sentido de que la oferta y la demanda deciden mucho los precios. Prácticamente el 90% y pico de los precios de los productos en China se decide por el mercado. El Estado todavía controla ciertos grandes precios, controla en cierta forma el tipo de cambio, en cierta forma la tasa de interés, porque la mayor parte, casi todos los bancos son estatales, pero muchos precios en la economía se han liberado. Entonces, en ese sentido, China es una economía que funciona como una economía capitalista, pero obviamente, repito, el Estado tiene ciertos mecanismos para controlar. Muchas de las más grandes empresas son estatales, pero también hay empresas privadas, ¿verdad? Bueno, en China hay un sistema muy complicado, ¿no? Porque hay empresas del gobierno central, hay empresas de las ciudades, las provincias, de los municipios, cooperativas, privadas, tiene un sistema bastante complicado. Pero en principio, ese peso que tenía la economía, que todo era estatal, eso ya no hay en China. De hecho, en China hay muchos billonarios privados, ¿no? Hay muchos empresarios privados. Comentaba con sus colegas que en China, por ejemplo, hay más de 10 personas que tienen más de $1.000 millones de fortuna. Hay uno que tiene incluso 5.000, 6.000 millones de fortuna. Entonces, hay empresarios privados en China, pero todavía muchas grandes empresas, especialmente las que van a invertir afuera, son estatal, ¿verdad? Siguiente. Miren, aquí tienen algunos datos de la economía china, todos son impresionantes. Miren ustedes, esta es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno chino en los últimos 10 años. Este es el tamaño del Producto Bruto Interno, cómo ha subido. Las exportaciones de bienes y servicios como porcentaje de su Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno per cápita. La superávit en cuenta corriente, lo que China vende, obtiene ingresos por ventas, exportaciones, menos la diferencia de lo que compra, la tasa de interés. Miren, esto es interesante, miren esto acá, por favor. ¿Por qué creen que China crece 10%? Porque invierte bastante, pues. Acá está. Es impresionante. O sea, en realidad China tiene la tasa de inversión más alta en el mundo, ¿verdad? Y ahorran bastante, los chinos también ahorran bastante, ¿verdad? Y miren las reservas son otra cosa que llama la atención. Nosotros nos alegramos, y con mucha razón, que el Perú va a tener ya en unos días más 60.000 millones de dólares de reservas internacionales. Es una cosa increíble, ¿no? 60.000 millones de dólares, imagínense. Nunca hemos tenido tanto. Pero ¿saben ustedes cuánto tienen los chinos? Bueno, esa estadística del 2010, pero China tiene ahora 3.2 billones de dólares. O sea, ¿cuánto es eso? Es más de 50 veces la cifra de 60.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, China, miren ustedes lo que miren, sorprende. Ahora, claro, aquí hay algunos, no todo es maravilla en China, obviamente hay algunos problemas. Por ejemplo, en China ahorita hay un debate, ¿no? China, la economía china es innegable que ha crecido. Se dice que en los últimos 20 años, 30 años, 400 millones de chinos han salido de la pobreza. Imagínense los campesinos que hace 30, 33 años vivían una economía de subsistencia, ahora han mejorado sus niveles de ingreso. La gente que vive en las ciudades también han mejorado su nivel de ingreso, pero en China hay una preocupación del gobierno porque hay varios problemas, ¿no? Hay una creciente disparidad en el ingreso, ¿no? La gente que vive en la ciudad gana 2 veces o más, dependiendo de cómo se mide de ciudad con lo que gana en el campo. Obviamente el que tiene educación universitaria en China gana muchas veces más de lo que gana un campesino. Entonces hay una creciente disparidad en el ingreso, ¿verdad? Supongo que muchos de nosotros somos economistas. Hay un índice que se utiliza mucho, ¿no? El famoso índice Gini, ¿verdad? El índice Gini dice lo siguiente, ¿no? En términos sencillos, mide lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que somos aquí 10 personas y tenemos una torta, ¿verdad? Si la torta lo dividimos entre 10 personas, igualitariamente el índice Gini es 0, ¿verdad? Pero si la torta me lo como yo solito, ustedes se quedan mirando, los 9, el índice Gini es 1, desigualdad absoluta. Entonces, mientras el índice Gini sea mayor, la desigualdad aumenta. El índice Gini es menor, es una sociedad igualitaria. China en el año 1978-79, cuando China se abrió al mundo, el índice Gini de China era 0.33, era bastante bajo, era un país bastante igualitario, ¿no? No había mucha diferencia entre el que gana mucho y el que gana poco. Pero ¿saben ustedes cuánto es el índice Gini ahorita de China? Es 0.48. Entonces, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que, si bien es cierto, todos los chinos, desde el campesino hasta que el universitario profesional egresó a la universidad, gana más que hace 30 años, obviamente el universitario, sus ingresos han aumentado por decir 30 veces, y el campesino ha aumentado por decir solo 15 veces o 10 veces o menos. Entonces, hay una creciente disparidad en el ingreso en China y el gobierno se preocupa por eso, ¿no? Y uno de los símbolos es justamente esto, miren ustedes. China invierte mucho. China, se dice que la economía china, bueno, nosotros somos economistas otra vez, ¿no? ¿Cómo una economía crece? La economía crece ya sea por el consumo, la inversión y el comercio exterior, exportaciones menos importaciones, ¿verdad? Se dice que el crecimiento económico chino ha sido liderado por las exportaciones y por la inversión. Pero para que una economía sea saludable, también el consumo interno tiene que... no está ahí. El consumo tiene que aumentar. Y ese es un problema en China, pues el consumo es muy bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo representa el 70% del Producto Bruto Interno. En el Perú creo que estamos 60 y pico. En China, ¿saben ustedes cuánto representa el consumo? No llega ni al 40%, debe estar 36, 7% del PIB. Entonces, lo que pasa es que en China se ha incentivado más la inversión para producir para extranjeros y el consumo ha estado no tan incentivado. Ahora, ¿por qué, no? Ese es otro problema muy complicado de explicar, pero podría decirse primero que los chinos ahorran mucho, pues. ¿Por qué, no? ¿Por qué ahorran mucho los chinos? Bueno, los asiáticos ahorran mucho, ¿no? Es una característica de los asiáticos, ¿no? Japoneses, coreanos, taiwaneses, todos ahorran mucho. Pero en el caso de China, ha habido algunos cambios en la economía que han obligado a que los chinos ahorren más, ¿no? Destinen más parte de su ingreso al ahorro, ¿no? Primero porque China ahora hay propiedad privada en la casa, pues, ¿no? Y como en el Perú, ante un mayor demanda, los precios de las casas suben, así que los chinos ahorran para comprar su casa, ¿no? Segundo, China, no se olviden, tenía hace 30, 40 años un sistema socialista donde en cierta forma el Estado proveía, se supone que de forma gratis, salud, educación y todo lo demás, pero obviamente eso ya no es así, ¿no? Ya prácticamente muchos, si bien es cierto, todavía el Estado ofrece esos servicios, pero muchos quieren su propio, no están contentos con eso, quieren su propio servicio, así que ahorran para mandar a su hijo a una mejor escuela, ahorran para atenderse en un mejor hospital. Entonces los chinos también ahorran para eso, ¿no? Y por último, el tema, pues, de la seguridad social, ¿no? Las pensiones. Muchos chinos ahorran también para su vejez, ¿verdad? Otras cosas que obviamente el Estado ha estado incentivando más en la inversión, paga bajas tasas de interés pasivas en los bancos, así que la gente, si pagaran un poco más, obviamente no tendrían necesidad de ahorrar tanto. Entonces, el gobierno chino quiere en los últimos años elevar el consumo interno porque eso también conviene a China, ¿no? Frente a un panorama incierto en la economía mundial, imagínense, ¿qué pasa si la economía europea se recesa? Obviamente China sufriría, ¿no? Porque todavía exporta mucho a Europa. En cambio, si incentiva su consumo interno, entonces ya no dependerá tanto de las exportaciones. Entonces es un debate en China, ¿no? Incrementar el nivel de consumo. Obviamente la revaluación del yuan, la moneda china, también está ayudando en eso. Ustedes saben que el yuan, en cierta forma, el gobierno chino controla eso, pero ha permitido en los últimos años una revaluación de su moneda y eso, en cierta forma, beneficia, ¿no? Porque por un yuan caro puede comprar productos importados más baratos y eso podría beneficiar no solo a sus industrias, sino también a sus consumidores. Obviamente el gobierno chino controla porque si deja que el yuan se dispare, obviamente si el yuan se revaluó mucho, ¿quién se va a ver afectado? Sus exportadores, ¿verdad? Los chinos tienen pánico a lo que sucedió con Japón. La moneda japonesa se revaluó y la economía japonesa se vino abajo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces China se está convirtiendo en la fábrica del mundo. Pero bueno, acá hay una cosa muy interesante, ¿no? China es una economía que se está desarrollando. China es una economía que ha utilizado mucho su mano de obra barata, abundante para producir y exportar al mundo. Y en verdad mucho lo que China todavía exporta en realidad es el ensamblado final de muchos productos, ¿verdad? A ver, siguiente, vamos a hacer un cuadro. A ver, siguiente, por favor. Por ejemplo, ustedes saben que China exporta de todo, ¿no? China exporta desde textiles hasta computadoras, hasta autos, ¿no? ¿Ustedes saben dónde se hace el famoso iPad de Apple? Que se supone que es la máquina más sofisticada del mundo. Es en China. Lo hace una empresa taiwanesa. Pero en China, ¿qué se hace? En China casi se hace el ensamblado, nada, ¿no? Las partes y componentes vienen de todo el mundo, imagínense, sobre todo de muchos países asiáticos, ¿no? De Corea, de Japón, de
Taiwán, de la Unión Europea. Entonces lo único que hacen en China es casi, también algunos componentes, pero la mayor parte que hacen en China es el ensamblado. Todas las partes y componentes los chinos lo ensamblan. Entonces China se convierte pues en la fábrica del mundo, en la ensambladora del producto final, ¿verdad? Lo mismo sucedió con muchas cosas. Pero bueno, así empezó Corea su desarrollo también. Se supone que China está en este proceso y China probablemente en 10 años, un poco más, un poco menos, va a hacer todo este aparato allí. Corea, cuando empezó a exportar su primer auto, el Pony Hyundai, el año 74, prácticamente el 90% era un auto japonés. El motor era de Japón, todas partes eran de Japón. Pero al revés, un Hyundai es 90-95% coreano. Todavía tiene tecnología japonesa, pero cada vez mínima, ¿verdad? Entonces, este es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Siguiente, vuelve por favor atrás. Entonces, todavía mucho de lo que China exporta es ensamblado final. La mitad de lo que China exporta es hecha por empresas extranjeras. China exporta, por ejemplo, textiles, ¿no? China exporta, por ejemplo, desde productos con poco valor agregado, pongamos textiles, por ejemplo, pongamos zapatos, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, esas encendedoras de encendedores, pero también China exporta computadoras, ¿no? Y China también exporta autos, ¿no? Entonces, los productos con poco valor agregado lo hacen fundamentalmente empresas chinas. En los productos más sofisticados la participación extranjera es mucho mayor, pero supone que los chinos van a aprender en ese proceso, están aprendiendo en ese proceso, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que ocurre en Asia, y ese fue un poco el tema de investigación, lo hemos visto en este IPAD, es una creciente integración económica donde China tiene un rol importante, ¿no? Partes y componentes de Asia, de Japón, de Corea, Taiwán vienen y se ensamblan en China, ¿verdad? Este es un proceso muy interesante que sucede en Asia. En Asia cada vez hay una integración económica más grande, cada vez China exporta más a Japón, Japón exporta más a China, Taiwán exporta más a China, China exporta más a Taiwán. Entonces es un proceso realmente muy interesante, ¿verdad? Entonces, esta es una característica pues de China, pero también de Asia, ¿no? Exportan mucho y demandan muchas materias primas para su integración. En el caso de China es excepcional, porque China tiene 10 veces más la población de Japón, entonces el impacto que Japón tenía en el mundo, en el caso de China se repite por muchas veces más, porque es mucho más grande China, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ya lo hemos visto esto, siguiente. Miren, hay varias estadísticas, esta es una de mis favoritas. Miren ustedes, esta mide, esta es de Economist, la revista. Miren, si en 1999 China importó, por decir, como 100 de petróleo, el año 2007 China importó 35 veces más. ¿Se puede imaginar? 35 veces más. En realidad se dice que en los últimos años el 40% del petróleo importado en el mundo es China, ¿no? Como decíamos que la 2/3 parte del hierro que se importa en el mundo lo compra China, ¿no? Soya, también hemos dicho, la mitad de la soya que se compra en el mundo lo compra China. Miren ustedes, si en el 99 China importó 100 de soya, el año 2007 importó 35 veces más soya, ¿no? Si en el año 99 importó 100 de cobre, importó 25 veces más de cobre en el año 2007. Es impresionante la maquinaria, es una aspiradora china de materias primas, ¿no? Y en Perú nos hemos visto favorecidos con precios altos también por eso. Siguiente. De hecho, estuve en China, di una conferencia en la universidad en Tianjin, conversé con algunos profesores en Beijing y les conté algo que también escribí un artículo en China Daily y puse algo que les sorprendió, que aquí también sorprendió. Ustedes vieron lo que dijo el ministro Miguel Castilla el año pasado, en octubre, ¿no? Recuerden que les comenté, decíamos hace 20 años, cuando Estados Unidos estornuda, nosotros cogíamos una gripe, ¿no? ¿Saben lo que dijo el ministro Castilla de Economía el año pasado? En octubre, que todos los días le prende una velita a China para que la economía china no caiga, porque si no vamos a afectar. Entonces el impacto... Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, veremos rápidamente las relaciones Perú-Asia, ¿no? Entonces China está creciendo, Asia está creciendo, este crecimiento se va a mantener y mucho más si hay una integración económica en Asia, si el dinamismo asiático viene no tanto de las exportaciones, sino más del propio consumo interno. Entonces el Perú se está incrementando sus relaciones con la región asiática. Esto es muy bueno, ¿no? Esto es muy bueno porque es bueno juntarnos, ser amigos, vender a economías que crecen, ¿no?
Ahora, el Perú tiene una situación muy especial, ¿no? Nosotros tenemos una relación muy antigua con Asia. Quizás muchos no sepan, pero el Perú fue el primer país en aceptar inmigración china desde 1849. Fuimos casi el primer país en aceptar una inmigración masiva de japoneses desde 1899. Fuimos el primer país en Latinoamérica en tener relaciones diplomáticas con China el año 1874, con Japón el año 1873. Y en los últimos años, gracias a los TLCs que tenemos TLC con China, Japón, Corea, gracias a nuestra participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que el presidente Humala se está yendo en el avión, creo que hoy día, mañana, a participar en la reunión en el Vladivostok. Entonces tenemos una gran relación comercial y lo estamos incrementando con Asia. Y bueno, porque Asia está creciendo, ¿verdad? Siguiente. Actualmente un 30% del comercio es con Asia. China es ya, desde el año pasado, nuestro principal socio comercial y su importancia va a seguir creciendo. No solo eso, también hay inversión desde Asia, hay estadísticas, aquí lo vamos a ver, desde China principalmente, y esa está creciendo porque China tiene lo que nosotros queremos, materias primas, entre otras cosas. En cierta forma, se dice, en economía somos complementarios, pues ellos tienen capital, tienen mercado, nosotros tenemos materias primas, pero no deberíamos solo quedarnos en esa relación. Hay un gran debate eso, no deberíamos quedar solo como vendedores de materias primas a China, sino o a Japón, a Corea, ¿no? Hay que venderle también productos con valor agregado, pero esa es una gran tarea, pues hay que industrializarnos, nosotros hay que darle valor agregado, capacitarnos, ese es otro tema, ¿no? Entonces, el Perú se ha beneficiado de la relación con Asia, con China, porque vendemos materias primas por las que nos pagan muchos precios, y nos hemos beneficiado también de la relación con China por los bajos precios de las manufacturas que importa esa región. ¿Ustedes se imaginan qué sería de muchos peruanos si no tuvieran acceso a productos baratos de Asia? Obviamente hay problemas, algunos industriales se quejan, los de Gamarra se quejan, los industriales se quejan, pero bueno, ese es un tema también que hay que explorar bien, ¿no? La economía se abre, hay que saber cómo abrirse, cómo prepararse para la apertura económica, cómo industrializar el Perú. Ese es otro tema, ¿no? Que podríamos hablar en otra conferencia. Siguiente. Ahí está, por ejemplo, miren ustedes, es impresionante, miren ustedes, en 1993 exportamos a Japón el doble de lo que exportamos a China, miren ustedes ahora. Exportamos a China el triple de lo que exportamos a Japón. Es impresionante cómo hemos crecido. O sea, realmente el Perú está creciendo, realmente el Perú está creciendo, estamos muy, muy bien. Bueno, podríamos estar mucho mejor, obviamente. Estamos creciendo 6%, podríamos crecer 8%, pero obviamente nos falta mucho, nos falta más organización, nos falta más políticas en ese sentido como los asiáticos, ¿no? Estamos creciendo y una de las causas es, repito, la gran demanda de materias primas que hay. Siguiente. Esta es la inversión. Esta es la inversión de proinversión. China aparece como uno de los mayores, como uno de los el mayor desde Asia, pero probablemente hay más porque obviamente mucha inversión se realiza a partir de otros lugares, ¿no? Entonces va a crecer esta inversión. De hecho, si uno analiza los proyectos de inversión en los últimos 10 años, China es uno de los principales inversores en ese rubro, ¿verdad? Minerales sobre todo. Siguiente. Bueno, terminando ya, el mundo gira hacia Asia, ¿no? Es algo obvio, es algo inevitable, por cuestión de historia. China e India eran hace 500 años, tenían la mitad de la economía mundial, la población está ahí también. Entonces es bueno estar relacionado con esa región, pero obviamente para tener una relación más beneficiosa, donde no solo estemos en el papel de vender materias primas, podríamos aprovechar las oportunidades, obviamente, por ejemplo, con los TLC, ¿no? Los tratados de libre comercio nos podrían permitir vender a China, Japón, Corea productos con más valor agregado, pero obviamente tenemos que producir esos productos, ¿no? Si solo producimos materias primas, ¿qué vamos a hacer? Solo vender esas materias primas, pero ¿por qué no aprendemos? Porque yo siempre digo, ¿no? De Asia no solo debemos aprovechar sus mercados, de Asia no solo deberíamos aprovechar sus capitales, hay que aprovechar su modelo de instalación. ¿Cómo ellos pasaron? Ustedes saben que Corea hace 50 años era un país más pobre que el Perú. O lo mismo Taiwán, o China también hace... China en el año 78 tenía $200 per cápita, ahora tiene casi un per cápita igual que el nuestro. ¿Cómo lo hicieron? Entonces hay que aprender esas oportunidades de industrializarse también y venderle a ellos productos industrializados. Ahora, lo fundamental es esto. Realmente en el Perú una carencia impresionante de conocimientos sobre Asia, ¿verdad? Necesitamos estudiar más a Asia, conocer sus idiomas, sus costumbres, su idiosincrasia, su mercado, lo que quieran sus cosas. Entonces esa es la gran
tarea para aprovechar, para tener una mejor relación con Asia, hay que conocer China sobre todo, hay que conocer su idioma y todo lo demás. El mercado está ahí, otros lo están aprovechando. Yo siempre menciono, y con eso termino, estuve ahora, repito, en Taiwán 6 meses, pero aproveché para viajar. Y otra cosa que en realidad me sorprende, los chilenos, es impresionante cómo se han metido. Ustedes van a muchas tiendas en esos países, encuentran salmón chileno, encuentran vino chileno, fruta chilena. ¿Por qué? Y miren, no estoy hablando de Asia, estoy hablando de un país nuestro, vecino. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no podemos hacer nosotros? O sea, hay que aprender, pues. Lo que pasa es que los chilenos se dieron cuenta. Nosotros nos hemos dado cuenta recién de hace 10 o 15 años, y hasta ahora hay mucho desconocimiento. Los chilenos se dieron cuenta hace 30 años. Esa es la ventaja, pues. Además, Chile es un país más organizado. Estamos avanzando en el Perú, pero nos falta mucho, ¿no? Entonces, hay que mirar ahí, pues. Ahí está el presente y el futuro. Gracias. Hacerle una pregunta muy puntual. A medida que el sueldo de los trabajadores chinos incremente, ¿no le va a restar competitividad? ¿Las fábricas no van a correr de China en el futuro? Ok. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, sumándome a las felicitaciones al profesor Aquino por su brillante exposición, yo quisiera ampliar un poco más el campo de la economía a la política. Porque si bien es cierto que el milagro chino se debe mucho a la inversión extranjera, en mi opinión por lo menos hay un factor que es importante, incluso más importante que la mano de obra barata. Porque algunos autores señalan, por ejemplo, que si se tratara de que la inversión extranjera vaya al lugar donde la mano de obra es más barata, habrían ido al África y no al Asia, ¿no? Lo que ocurre es que en China hay un modelo político que le da mucha seguridad a la inversión extranjera, y eso es lo que valora mucho, ¿no? O sea, la seguridad de un partido único que controla toda la sociedad y que le garantiza que puede haber control. La pregunta es, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo se ve esto? Porque en la medida que en China pueda ocurrir un movimiento político, ¿no? Ahora con el internet, como ha ocurrido en el África, por ejemplo, una primavera, y se comiencen a mover los cimientos, ahí va a tener también una magnitud considerable, ¿no? Porque son millones de chinos. Entonces, sobre ese tema, ¿cómo ve el aspecto político que en realidad está garantizando la inversión? Ok, gracias. Bueno, voy con esas dos ya primero. Primero sobre los sueldos. Bueno, de hecho en China está ocurriendo eso. De hecho el gobierno chino este año en cierta forma ordenó que los sueldos suban porque quiere incentivar el consumo, ¿no? China depende en parte importante de las exportaciones, pero si la economía mundial se recesa obviamente va a sufrir. Entonces, para no depender tanto, quiere que el consumo interno tenga un papel principal. Entonces, está incentivando los sueldos. Ahora, de hecho, miren, lo que ocurrió en China es lo siguiente. Al comienzo, hace 30 años, se instalaron las fábricas en la costa, ¿verdad? Entonces utilizaban la mano de obra de ella. Pero los sueldos en la costa han subido, entonces se han ido al interior. Han subido en el interior del país, se han ido mucho más al interior. Y de hecho, en los últimos años, los últimos 2 años, dependiendo del tipo de industria, se han ido a Vietnam, porque es más barato ahí. Ahora, esto no es malo, ¿no? Japón también, entonces, el gobierno chino incentiva porque China también quiere, y lo va a hacer, como lo hizo Corea, Taiwán, Hong Kong, dejar de producir toda la vida pues, productos baratos, ¿no? Obviamente está capacitando a sus obreros para producir productos con más valor agregado, ¿verdad? Sobre la segunda pregunta, bueno, cuando yo mencioné el aspecto de zona franca, dije, ¿no? O sea, China ofrece... Mire, en realidad es cierto, si se trata de mano de obra barata, se iría en África, pero no se van a África porque no hay infraestructura, pues. No hay infraestructura, no hay nada. Y encima no hay estabilidad. Entonces China no solo ofrece infraestructura, sino también ofrece estabilidad. Ahora, respecto al cambio político, ¿no? Yo, la verdad, he estado en China varias veces, conozco algo de China, y yo estoy seguro que por lo menos en los próximos 20, 30 años no va a haber ningún cambio político. El Partido Comunista tiene un control férreo del poder, así que no veo ningún tipo de cambio en ese sentido. Otra cosa es que, como ocurrió recuerdan ustedes que Taiwán, Corea, por poner 2 ejemplos, tenían hasta hace 20 años también gobiernos en cierta forma autoritarios, donde no había elecciones. Mire,
¿Qué es lo que define el cambio político? ¿Saben ustedes cuál es lo que define el cambio político? La existencia de una clase media, el surgimiento de una clase media. Entonces, cuando en China hay una clase media grande, obviamente ahí podría haber cambio político, pero por el momento no. Entonces, aparte de que el Partido Comunista tiene un control férreo de la política y tiene un poder de organización que llega a todos los rincones del país y no existe una posición, y tampoco el gobierno chino lo permite, yo no creo que en los próximos 20 o 30 años haya un cambio. Pero si va a haber, repito, va a ser porque surja una clase media fuerte en el futuro, ¿no? Siguiente. ¿Sí? La brillante exposición, doctor Aquino. Mi pregunta es en relación con la crisis o las consecuencias de la crisis que usted resumió muy bien a partir del año 2008. Si esta crisis se está reflejando una caída del producto en Europa, y China es importante proveedor o exportador, ¿no? Ahí va a ser afectado como lo está haciendo. Hay un freno precisamente en el PBI chino actualmente. Y la pregunta respecto a la composición de ese producto bruto, por ejemplo, servicios se está frenando, el PBI industrial por supuesto que también se va a frenar, ¿no? Quiero preguntarle precisamente por esa caída que va a tener y cómo nos va a afectar a Perú, ¿no? Porque somos importantes exportadores, ¿no? De materias primas, sí, de cobre, ¿no? Y otros minerales. Sí, es interesante. Bueno, no expliqué por falta de tiempo, pero sí, miren, el 2008 empezó una crisis terrible que se manifestó en el 2009, ¿no? En el 2009 el Perú creció con la justa 0.9%, pero China bajó del 2008 del 9 creo a 8% del 2009. Entonces, China, ¿por qué no sufrió? El mundo entró en recesión, pero China prácticamente no sintió eso. ¿Por qué creen ustedes? Claro, porque China tomó medidas para evitar que la economía se afecte. Primero, las exportaciones chinas bajaron, en un momento bajaron 20%, un desplome terrible, ¿no? Entonces el gobierno chino que dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos venderle a los europeos, al mundo, vamos a tener que incentivar el consumo interno. ¿Saben lo que hizo el gobierno chino en el año 2009? A fines de 2008 empezó sus medidas. Empezó a bajar la tasa de interés para que las empresas tengan capital más barato para invertir. Empezó a bajar la tasa de interés para que los consumidores tomen préstamos y compren autos, compren casas y todo lo demás. ¿Saben ustedes cuánto aumentó la venta de autos del 2008 a 2009? En 2009 China se convirtió en el mayor mercado de autos en el mundo. Vendió 14.8 millones de autos. Aumentó en 2009 45%. ¿Se puede imaginar? ¿Por qué? Porque el gobierno primero rebajó la tasa de interés para préstamos de autos y segundo, en China, ustedes saben que China los autos han aumentado de una forma increíble, pero el gobierno de China controla eso. A pesar de que en China hay problemas de contaminación, entre otros por las fábricas o por muchos autos, el gobierno chino controla. Por ejemplo, en Beijing, en ciudades como Beijing o Shanghai, cualquiera no puede comprar un auto, por más plata que tengas. El gobierno licita las licencias, entonces, o pone impuestos carísimos. O sea, comprar un auto tienes que pagar, si el auto te vale 100, tienes que pagar como 150 en impuestos, porque si no todo el mundo tendría autos y la ciudad sería un caos total, ¿no? Entonces, pero el gobierno del año 2009 relajó esas restricciones, ¿no? Entonces, aumentó la venta de autos, aumentó la venta de casas, aumentó el consumo interno, aumentó la inversión y China pudo en cierta forma capear el temporal del 2008-2009. Ahora, si las condiciones en China se agravan, mejor dicho, si la economía mundial se agrava, si las exportaciones chinas empiezan a caer, como han caído algo, pero todavía no caen tanto, obviamente el gobierno va a hacer lo mismo. Lo mismo va a hacer que el año 2008-2009. Bajar la tasa de interés, dar incentivos para que la gente compre casas, para que la gente compre autos, para que las empresas inviertan más y todo. Entonces el gobierno chino tiene toda una gama de baterías a su disposición para poder amenguar la crisis. Si va a decrecer, no va a crecer mucho, y por eso ustedes pueden ver las estadísticas del Fondo Monetario, ¿no? Proyecta que pese a toda la crisis, la economía de China va a crecer este año 8%, el próximo año creo que 9%. El gobierno de China tiene baterías, y lo otro, lo que decía, ¿no? El gobierno de China está incentivando el consumo interno. Quiere que las exportaciones y la inversión sea el motor del crecimiento de la economía, porque está así eso. El motor del crecimiento de la economía china ha sido las exportaciones y la inversión, pero quiere que eso deje de lado. ¿Por qué? Porque las exportaciones en un mundo incierto pueden bajar, y segundo, las inversiones, porque imaginen ustedes, el gobierno chino, sus empresas, las empresas invierten mucho en capacidad instalada, pero ¿qué pasa si no hay mercado? Va a haber un problema tremendo, ¿no? Va a haber fábricas inútiles y los préstamos
que los bancos han hecho no lo pueden recuperar, hay un problema tremendo de insolvencia bancaria. Entonces, justamente para evitar eso, el gobierno chino quiere incentivar el consumo, que lo va a hacer en el 11º plan quinquenal que soltaron en este marzo en la reunión del Partido Comunista, y que probablemente lo van a repetir ahora en octubre cuando hay un cambio de liderazgo. China cambia cada 10 años de líderes, una nueva generación de líderes, van probablemente a repetir eso, ¿no? China tiene problemas, ahorita el gobierno chino lo reconoce, lo que ya mencioné, ¿no? Una creciente disparidad en el ingreso, dependencia grande en las exportaciones y inversión, quieren que el consumo sea el motor de crecimiento, hay corrupción también en China, la contaminación ambiental, esos son los grandes problemas de China, ¿no? Buenas noches, doctor Aquino. Lo felicito por su conferencia, muy interesante. Quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaría a China para poder alcanzar la tecnología excelente o igual que la japonesa, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? Y también para que el mundo deje de tener un concepto de la tecnología china como limitada, ¿no? Que un producto dure poco. Es me gustaría saber en cuánto tiempo, ¿no? Podría llegar a ese tipo de tecnología como la japonesa, como le dije anteriormente. Gracias. Bueno, siguiente pregunta. ya sí me pregunto, ya, ok. Colega, muy buenas noches. Primeramente por felicitarlo por su calidad de exposición y traernos buenos conocimientos y actualizados, ¿no? La pregunta es, si bien en China ha crecido a partir de 1978 con una serie de reformas, tanto políticas cambiarias y también fomento a las inversiones, como acabó de decir usted, creando una especie de zona franca, ¿no? Y además la mano de obra es barata y tiene un amplio mercado de consumo, dada la inmensidad de su población. La pregunta es también pienso que ahí, como usted dijo, hay corrupción, pero la corrupción pienso que es menos que en otros países, como en el caso de Perú u otros países latinoamericanos, ¿no? Pienso que la corrupción ahí se combate, ¿no? Con rigidez, lo que no sucede en otros países. Gracias. Ya. ¿Otra vez? ¿Con esta, no? Una más ya, una más ya. Okay. Buenas noches ante todos, gracias por la exposición, estuvo muy buena. Mi pregunta se basa en la reexportación. Usted mencionó que China se divide en dos, en China y Hong Kong. Quisiera ver cuáles son las políticas arancelarias que tiene este gobierno chino con respecto a la reexportación en los países. Gracias. Bueno, ya, primero respecto a la tecnología. Bueno, primero, no hay que olvidar que China es un país en desarrollo, ¿no? Pero no es un país en desarrollo cualquiera. Es un país en desarrollo en el sentido que tiene una economía dual, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos una agricultura de la costa que exporta, que utiliza tecnología última con sistemas de riego por aspersión, y tenemos la agricultura de los Andes, pues, donde el campesino ni siquiera tiene fertilizantes ni maquinaria. Entonces China también es una economía dual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay productos chinos que se rompen al día siguiente que lo usan, pero hay productos chinos que son muy buenos, que uno lo puede encontrar en Ripley o Saga Falabella, que lo vende a Japón, o que lo vende a Taiwán, que lo vende a Europa, y no lo van a vender esos países, pues, porque no le van a comprar productos malos, ¿no? Entonces China produce productos para todos los consumidores, ¿verdad? Eso. Segundo, la tecnología. Tampoco debemos olvidar que si bien China es un país que todavía, como mencionamos en el caso del IPAD, lo único que hacen los chinos es pegar las partes y componentes, China ha enviado hombres al espacio, China tiene bomba atómica, entonces China también tiene, en ciertos sectores, tiene una tecnología muy alta. Ahora, tecnología industrial, por supuesto, le falta y está aprendiendo. Miren, es un proceso de aprendizaje. A Japón, miren, en principio, el desarrollo económico mundial, si las condiciones se dan, si los gobiernos toman medidas para que eso sea así, no tiene que demorar mucho tiempo. ¿Cuánto le tomó a Inglaterra ser un país industrializado? Le tomó como 100, 150 años. ¿Cuánto le tomó a Estados Unidos? 100. ¿Cuánto le tomó a Japón? 70. ¿Cuánto le tomó a Corea? 50. ¿Por qué? Porque la tecnología está hecha, pues. Lo único que tiene que hacer uno es tratar de aprender cómo es esa tecnología, mejorarla si es necesario, adaptarla, no es necesario crearla. De hecho, muchas cosas, hay tesis sobre las imitaciones, las copias que ha hecho Japón, Corea, Taiwán de tecnologías, ¿no? Entonces, obviamente, si uno quiere
seguir avanzando, si uno quiere ser mayor que Estados Unidos, como hizo Japón, tiene que saber más y tiene que crear su propia tecnología. Pero para llegar al nivel de Estados Unidos es suficiente con copiarla, adaptarla y todo. Entonces China le va a tomar probablemente mucho más rápido que otras tecnologías, que otros países en Asia. Pero, como digo, en ciertos sectores China ya tiene una tecnología de punta, ¿no? Por ejemplo, ya envía hombres al espacio. ¿Qué países en el mundo envían hombres al espacio? Solo Estados Unidos y Rusia, nada más. China ya está a ese nivel. China tiene bomba atómica. ¿Cuántos países en el mundo tienen bomba atómica? Entonces, dependiendo del sector, China ya tiene un nivel cercano. No igual, pero cercano. Y en el sector industrial cada vez tiene más, pues, ¿no? Como digo, si se trata de un producto textil, las empresas chinas manejan toda la tecnología. Pues si se trata de fabricar computadoras, todavía dependen de la inversión extranjera. Si se trata de fabricar autos, todavía dependen de la inversión extranjera. Pero lo van a aprender, pues. O sea, no olvidemos que China produce todos los años el segundo número de ingenieros en el mundo industriales, ¿no? Después de Estados Unidos y delante de la India. Entonces China está creando un enorme pool de científicos que pueden manejar la tecnología existente y crear también la propia, ¿no? Y respecto al último tema a otro tema también de la corrupción, sí es cierto, en China las penas contra la corrupción es grave, incluso hay pena de muerte en realidad, ¿no? Entonces, claro, en China el nivel de corrupción no es tan alto como en otros países y en cierta forma si le encuentran a uno cometiendo delitos paga caro, ¿no? Entonces, pero bueno, el mismo hecho, y los mismos chinos reconocen el mismo hecho de que todavía el gobierno tiene controles, se presta a la corrupción, ¿no? Obviamente un empresario coimea a un burócrata cuando ese burócrata tiene poder para otorgarle permisos. En cambio, si no hay muchos permisos, no hay mucho control, el incentivo a corrupción sería mucho menor. China está avanzando en eso, entonces está tratando de eliminar lo que incentiva la corrupción. También crear un sistema más libre, ¿no? Obviamente, para que la corrupción se denuncie cuando llegue el caso, ¿verdad? Y por último, la reportación. Sí, en realidad, bueno, Hong Kong tiene un sistema libre, ¿eh? Hong Kong es uno de los países, junto con Singapur, que tiene un arancel casi cero, ¿no? Pero claro, hay ciertos temas. A ustedes quizás les sorprende. Ustedes saben que China tiene muchos TLCs. ¿Y saben el primer TLC con quién hizo China? Con Hong Kong. Pero ¿por qué hace un TLC con Hong Kong? Se supone que Hong Kong tiene arancel cero. Sí, Hong Kong tiene arancel cero, pero un TLC no es solo para exportación de bienes, sino también de servicios y movimiento de personas. Entonces, si bien es cierto, Hong Kong tiene arancel cero, obviamente también Hong Kong todavía tiene ciertos controles, ¿no? Frente a un vecino tan grande. Imagínense si no tuviera control Hong Kong, se vendría todos los chinos a Hong Kong, ¿no? Entonces, por ese tema también. Ahora, Hong Kong hace 30 años producía mucho, pero ahora Hong Kong todo lo produce en China, ¿no? Le contaba a su colega que si usted va a Hong Kong, los hongkoneses le van a decir que venden de todo, pero en realidad él toma la orden y se lo envía a un chino para que lo vende y él cobra su comisión. ¿Cómo está ahí? Pero lo reexporta, ¿verdad? Lo reexporta. Viene una bicicleta de China que tú les has pedido, le pone made in Hong Kong y te lo venden. Se gana la comisión. Eso es lo que hacen los hongkoneses. Son muy inteligentes a la hora de hacer negocios, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de concluir? Bien, nosotros, a nombre del Colegio de Economistas de Lima, damos las gracias a nuestro colega economista, don Carlos Alberto Aquino, por la brillante exposición que hemos recibido el día de hoy, y en calidad y en gesto de agradecimiento lo despedimos con un voto de aplauso.